Hello guys, soy el Teacher Abelino. En esta lección exploraremos 5 interesantes prácticas interactivas en las que evaluaremos el presente simple en todas sus formas. Primero, mediremos si sabes conjugar correctamente los verbos en este tiempo. Segundo, evaluaremos si sabes formar oraciones negativas. Tercero, probaremos tu habilidad para convertir enunciados positivos a preguntas. Cuarto, mediremos todo lo anterior en un ejercicio de completa. Y por último, tendrás que poner en orden las oraciones para medir si sabes construir oraciones según la estructura correcta del inglés. Lo interactivo del asunto es que primero puedas acceder a hacer los ejercicios por tu cuenta antes de ver esta lección. Podrás encontrar todos los enlaces en la descripción de este video, o mejor aún, puedes acceder a nuestro salón de clases virtual en Google Classroom a través del código KDZ3Q o siguiendo el enlace de mi Linktree, el cual te llevará directamente al hacer clic aquí. De esta manera podrás acceder no solamente a estas prácticas interactivas y material adicional de descarga, sino también a estar actualizado o actualizada en cuanto a nuestros talleres y entrenamientos virtuales y presenciales. Para sacar el máximo provecho a esta lección, te recomiendo hacer las prácticas antes. Así que si no lo has hecho, guarda este video y vuelve una vez las hayas completado. Pero si ya lo hiciste, vamos a ello. En este primer ejercicio, las instrucciones son: completa las siguientes oraciones con la forma correcta del verbo en el presente simple. En este tipo de ejercicios, el truco está en saber identificar el pronombre detrás del sujeto. Es decir, la mayoría de veces cuando se pone a prueba nuestro conocimiento de esto, no se nos da, por ejemplo, el pronombre he, she o they. Se nos dan sustantivos o nombres propios, por ejemplo, María, cats, the sun, etc. Lo importante es que sepamos rápidamente identificar el pronombre detrás de estos sustantivos. En nuestro primer ejemplo, María play o plays the piano beautifully. María toca el piano de manera hermosa o hermosamente. Si sustituyéramos a María, que es el sujeto, por un pronombre, este sería she. Y para she, la conjugación correcta es plays, porque a la tercera persona aprendimos, se le agrega una S o ES al verbo. Entonces, para he, she and it, debemos agregar S o ES. Y este es un error muy común en este tipo de ejercicios porque el estudiante confunde esa S con una S plural del español. Pero en los verbos no se pluralizan. Esta S es simplemente una forma de indicar que es la tercera persona del singular. Enunciado número 2. The Smith family enjoys o enjoy hiking in the mountains. La familia Smith disfruta hacer senderismo en las montañas. ¿Cuál crees que es el sujeto en esta oración? The Smith family, right? ¿Y cuál es el pronombre detrás de la familia Smith? It. Asimismo, it, no they. Y por lo tanto lleva el verbo enjoys con S. Si pusiste S por el plural, la familia, por error y la pegaste, ya lo sabes. Cero timarín en esta práctica. La palabra familia es un sustantivo colectivo, a collective noun en inglés. Y esto porque representa a un grupo. Es decir, una palabra singular hace referencia a un grupo de personas. Así que decimos, mi familia es. Igual que en español, lo decimos mi familia son. Decimos mi familia es grande. Lo mismo pasa en inglés americano.
Enunciado número 3. Cats doesn't sleep much at night. Los gatos no duermen mucho de noche. Aquí el pronombre para gatos, como es plural, es they. Algunos piensan que solamente el pronombre it es para animales y cosas. Pero cuando esos animales y cosas son plural, el pronombre es they. Finalmente, para they, el auxiliar es don't, they don't. Y cuando tengo el auxiliar, el verbo se escribe en su forma base, sleep. So la respuesta correcta es cats don't sleep much at night. El próximo enunciado es una pregunta. Do the store opens at 8? ¿La tienda abre a las 8? Obviamente aquí el sujeto es the store, que es it. Lleva el auxiliar does para la tercera persona y el verbo en su forma base, open. Entonces ya sabes, cuando veas el auxiliar esté does o do, el verbo siempre va a ir en su forma base, bien sea una pregunta o un enunciado negativo. Número 5. The sun shines o shines brightly in the morning. El cielo brilla intensamente en la mañana. El cielo es it y el verbo en la tercera persona, shines. Número 6. Where does do your dad work? ¿Dónde trabaja tu papá? Aquí el sujeto sería your dad, tu papá, el pronombre sería he y el auxiliar does. Y si tenemos el auxiliar, entonces dijimos que el verbo va en su forma base, work. Número 7. Does David and I passes the exam? David y yo pasamos el examen. David y yo somos nosotros, we. El auxiliar para el pronombre we es do. Do we o we do. Y el verbo, por supuesto, en su forma base, pass. Me parece que hasta aquí has visto ya lo técnico de este tiempo y cómo trabajarlo. Vamos a trabajar las últimas 8 preguntas entonces. Número 8. Why does your child studies English? ¿Por qué tu hijo estudia inglés? La palabra child es el singular de la palabra children. Entonces se podría traducir tanto como hijo o hija, niño o niña. De todas formas, el pronombre sería la tercera persona, entonces he or she. El auxiliar sería, por supuesto, does y el verbo en su forma base, study. En el número 8 y 9 tengo el verbo to be. Your children are o is very nice. Tal y como lo acabo de mencionar, entonces, your children es el plural de child. Entonces, your children are o is very nice sería tus hijos son muy chéveres o muy simpáticos. Entonces, el pronombre sería they, ellos. Y, por supuesto, el verbo to be para they es are, they are. En el número 10 pasa igual que en el ejercicio número 7. Tengo a 2 personas incluyéndome a mí, my sister and I. Entonces sería, por supuesto, we. Y el verbo to be para we es are. Entonces, my sister and I are volleyball players. Mi hermana y yo somos jugadores de voleibol. No te dejes confundir por el hecho de que tengas el pronombre I. I am. I am es solamente si tengo el pronombre I solo. Si está acompañado por otro pronombre, ya podría ser we. Entonces, atención siempre a este tipo de ganchos. Número 11. Cindy and her sister visit their grandparents on Sundays. Cindy y su hermana visitan a sus abuelos los domingos. El pronombre para Cindy and her sister sería entonces they, ellas.
Ellas visitan. Para they el verbo no se le pone S, entonces visit. Número 12. What time does those malls close or closes? ¿A qué hora esas plazas cierran? Las plazas es plural. Those malls es they. Entonces, para they el auxiliar es do y el verbo en su forma base, close. Espero que ya a esta altura le hayas tomado el ritmo. Entonces, para el número 13, the birds don't or doesn't sings in the winter. Las aves no cantan en el invierno. Las aves son el sujeto, que sería they, don't como auxiliar y el verbo en su forma base, sing. The Johnsons has a picnic in the park every summer. Los Johnsons tienen un picnic en el parque todos los veranos. The Johnsons es un apellido, los Johnsons, entonces es plural. They have, porque has es para la tercera persona. Y finalmente la número 15, do the trains arrive or arrives on time? ¿Llegan los trenes a tiempo? Aquí the trains está en plural, los trenes. Entonces el pronombre sería they. Entonces si el sujeto es they, el auxiliar es do y el verbo en su forma base arrive. ¿Ves lo fácil que es conjugar los verbos en el presente simple? Entonces el truco o la equivocación está con la S, de que a veces lo pongo con they porque me confundo y lo veo plural. Entonces no, tienes que interiorizar que la S o la ES es para la tercera persona, he, she o it, o cualquier sustantivo que represente a esos pronombres. Como por ejemplo, Mary, que es she, my parents, que es they, etc. Tienes que ver el pronombre detrás de estos sustantivos. Y obviamente recordar que los enunciados positivos es que se pone esta S o ES, porque los enunciados negativos y las preguntas, al tener el auxiliar, el verbo va en su forma base. Ahí no hay problema porque todos los verbos entonces van en su forma base. Otro error común es entonces saber cuándo poner el auxiliar do o does o cuándo no ponerlo. Entonces, para esto repasa las 2 lecciones de las que te hablé en la introducción a estos videos a fin de que te vuelvas un experto o experta en este tema. Sin embargo, en los próximos ejercicios vamos a estar viendo un poquitico más de eso y de seguro te será muy útil. Así que así concluimos y nos vemos en el próximo capítulo de esta serie. No te lo pierdas. Te dejo para finalizar con la clave de respuesta desde el mismo formulario. Muy bien, guys, bienvenidos a esta segunda práctica. El propósito de esta es pasar los enunciados de su forma positiva a negativa. Por ejemplo, Josh plays video games all day long a Josh doesn't play video games all day long. Muy bien, ejercicio número 1. Sarah and Emily visit the park every weekend. Muy bien, en esta práctica seguimos la misma idea del ejercicio anterior. Identifica al sujeto de la oración, este es el que hace la acción, así que frecuentemente está antes del verbo, en oraciones positivas, y sustitúyelo mentalmente con el pronombre correspondiente,
que para Sarah and Emily es they. Y finalmente le agregas el auxiliar correspondiente, que para they es don't. Y aquí debo de hacer una pausa. Si eres principiante, y este es un ejercicio para principiantes, y tienes la confusión de cuándo o no usar el auxiliar. Esa es la confusión mayor de todos mis estudiantes, y algunos hasta con un nivel más alto se equivocan. Así que voy a hacer una pausa aquí para explicarte cuándo o no usar el auxiliar, y verás que es muy fácil. Entonces, la solución a este problema es sencillo. Cuando tengas el verbo to be, y recuerda que el verbo to be es irregular, am, is y are. Cuando tengas el verbo to be, no usas auxiliar, simplemente pones un not. I am not, he is not, we are not. O lo abrevias isn't o aren't. ¿Ok? Isn't o aren't. Sencillo. Cuando tengas cualquier otro verbo, y a esos verbos se conocen como full verbs, por ejemplo, cook, play, learn, sea cocinar, jugar, aprender, enseñar, cualquier otro verbo, tienes que usar el auxiliar. I don't cook, she, he o it doesn't cook. ¿Ok? Entonces, se usa el auxiliar con cualquier verbo que no sea el verbo to be. Esa es la solución. Esta es la lección abreviada. Si quieres ver la lección completa, te invito a verla en mi canal de YouTube. Muy bien, entonces nuestra oración sería Sarah and Emily don't. Y aquí vamos a hacer una pausa técnica. Si te pasa igual que a mí, que te sale este tipo de apóstrofe, no es el correcto. El punto es que el teclado está en español. Tú ves que hay un espacio entre la N y la T. Vamos a cambiar el teclado a inglés, porque si lo haces de esta forma, el template de respuesta, al tener el apóstrofe del inglés, entonces te dará las respuestas como incorrectas, aunque escribas exactamente lo mismo. Fíjate que ahora, al cambiar el idioma del teclado, entonces no hay ese espacio excedente entre la N y la T. La frase completa sería entonces, Sarah and Emily don't visit the park every weekend. Y aquí hago un paréntesis para darte un tip de ortografía. Los nombres propios siempre se escriben en mayúscula, las oraciones siempre empiezan con letra mayúscula y terminan con un punto y final. Sin embargo, para estos ejercicios, lo recomendable es que escribas todo en letra minúscula para evitar cualquier discrepancia con el template de respuesta. Muy bien, ya tienes todo lo que necesitabas saber al respecto, entonces podemos ir ahora más rápido. The students enjoy learning new things in school. Sería, the students sería they, por lo tanto tendríamos, the students don't enjoy learning new things in school. The library has a collection of interesting books. The library is it, entonces tendríamos, the library doesn't have a collection of interesting books. Número 4. The children play in the park after school. El pronombre para the children es they, así que tendrías the children don't play in the park after school. Continuamos entonces en la número 5. Mary likes to visit the beach on weekends. Mary sería entonces she. Mary doesn't like to visit the beach on weekends. Recuerda que al poner el auxiliar al verbo principal, like, hay que quitarle la S. Número 6. The team practices basketball in the gym. En la clase pasada mencionamos collective nouns, es decir, pronombres que se refieren a grupos, pero
que son singulares y the team era uno de ellos. The team no es they, el equipo, es it. El equipo es. Así que tendríamos entonces the team doesn't practice basketball in the gym. Número 7. The cat sleeps on the balcony in the afternoon. Siendo el pronombre para el gato it, tendríamos entonces the cat doesn't. Sleeps on the balcony in the afternoon. Número 8. The students read books in the library. El pronombre para the students sería they. Entonces tendríamos the students don't read books in the library. Número 9. My family goes camping in the mountains. Ya hablamos que el pronombre my family es colectivo, así que, al igual que la palabra team, el pronombre sería it. Así que my family doesn't go camping in the mountains. Número 10. These bakers sells fresh bread and pastries. Pasaría a ser these bakers don't sell, porque bakers es they, plural, fresh bread and pastries. Número 11. The sun shines brightly in the sky. Pasaría a ser the sun doesn't shine brightly in the sky. Porque podríamos sustituir al sol por el pronombre it. Entonces sería it doesn't, the sun doesn't. No sé si te has dado cuenta, pero un examen es sumamente fácil determinar cuáles llevan doesn't y cuáles no, porque en la forma positiva el verbo siempre tiene una S. Entonces en la forma negativa simplemente ponemos doesn't y eliminamos la S porque el verbo debe estar en su forma base. Con este concepto en mente, continuamos con las últimas 4 oraciones. Número 12. Lisa and David walk their dog in the evening. Lisa and David sería they. Entonces, Lisa and David don't walk their dog in the evening. Número 12. The concert starts at 7 p.m. The concert es el concierto, es it. Tendríamos the concert doesn't start at 7 p.m. Número 14. The cakes are delicious at this cafe. Como tenemos al verbo to be, aquí simplemente agregamos not. The cakes aren't delicious at this cafe. Sería también correcto decir the cakes are not delicious at this cafe. La número 15, también con el verbo to be. The bakery is open in the morning. Agregando not, simplemente tendríamos the bakery isn't open in the morning o the bakery is not open in the morning. Haciendo clic en finalizar y en check my answers, tendríamos entonces el resultado de nuestra práctica. Muy bien, guys, en este tercer video de esta serie convertiremos enunciados positivos y negativos a preguntas. Puesto que esta lección contiene el mismo vocabulario de la lección anterior, no veo necesidad entonces de traducir. En esta práctica te daré un truco que te cambiará la forma en que ves este tipo de ejercicios. Tú vas a decir, esto es lo máximo. Prepárate. Pero antes de darte el truco, vamos entonces a llenar alguna de estas oraciones para que veas cómo funciona. En el primer ejercicio entonces, Sarah and Emily visit the park every weekend. Este es un enunciado positivo. El objetivo entonces es convertirlo en una pregunta cerrada. Como dice el ejemplo, Josh plays video games all day long. Does Josh play video games all day long? Una pregunta cerrada. Entonces, para este enunciado, la pregunta sería, ya que Sarah y Emily representan el pronombre they, sería entonces,
Do Sarah and Emily visit the park every weekend? Número 2, the students, que sería they, el pronombre. Tendríamos entonces, do the students enjoy learning new things in school? Número 3, podríamos sustituir the library por it, así que sería does, el auxiliar que le correspondería. Does the library have a collection of interesting books? Número 4, the children, cuyo pronombre es they, tendríamos entonces, do the children play in the park after school? Número 5, Mary, que sería she, así que tendría does. Does Mary like to visit the beach on the weekends? Entonces, hasta ahora, en los ejercicios que hemos visto, hay dos indicadores claves. ¿Qué pronombre está detrás del sujeto? A fin de saber qué auxiliar usar. Y segundo, el verbo principal de la oración. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que tenga S o ES te puede servir de indicador de que es la tercera persona y lleva el auxiliar does. Ok, borremos entonces estos números por un momento para darte el truco definitivo. Antiquemadura de examen es este truco. Si miras cuidadosamente el enunciado positivo versus la pregunta, ¿qué es lo único que notas diferente? El auxiliar, ¿verdad? Entonces, la única diferencia entre un enunciado positivo y una pregunta cerrada es ponerle el auxiliar delante. Congratulations, que ¡pah! Explotó tu mente. Entonces, lo único que hay que hacer en este ejercicio es ponerle un auxiliar delante y el signo de interrogación al final. Dime si no es lo mismo que hicimos. Pero como no puede ser tan fácil, a los que tienen la S de la tercera persona hay que, obviamente, borrarle la S, porque el verbo va en su forma base. Con este conocimiento, entonces, no hay que gastar más saliva, apliquemos el truco a todas las demás. Analicemos brevemente la pregunta número 8 y 9 por ser enunciados negativos. Y estas son todavía más fáciles de cambiar puesto que el auxiliar ya está ahí. Simplemente lo tenemos que cambiar de posición. The students don't read. Don't the student read? My family doesn't go. Doesn't my family go? Es importante mencionar que estas preguntas cerradas negativas se utilizan para confirmar u obtener información sobre algo que se espera que sea afirmativo. De lo contrario, dado que se responden de la misma manera, es más conveniente hacer una pregunta positiva. Cuando digo que se responden de la misma manera, me refiero, ¿Do you speak English? Yes, I do. Don't you speak English? Yes, I do. Si hablas inglés, como quiera va a ser yes, I do la respuesta. Entonces, la pregunta negativa es más para confirmar, no una pregunta real. En el caso de las dos últimas oraciones, puesto que tienen el verbo to be, are y is, entonces tienen una estructura totalmente diferente. Ya aprendimos en una lección anterior cuándo usar el auxiliar y cuándo no. Cuando tengo el verbo to be no uso el auxiliar, simplemente lo roto. The cakes are delicious at this cafe. Are the cakes delicious at this cafe? Y la última, the bakery is open in the morning. Llevo el verbo to be al inicio. Is the bakery open in the morning? Como has visto, es sumamente fácil llevar enunciados positivos a preguntas o enunciados negativos, como lo vimos en la lección anterior. El caso es saber, decir o hacer enunciados positivos. De ahí lo puedes llevar tanto negativos como preguntas. Y con esta práctica cerramos ese ciclo. Concluimos entonces con la clave de respuesta y nos vemos en el próximo ejercicio.
Hello guys, bienvenidos al ejercicio número 4 de esta serie de 5 ejercicios sobre el presente simple. En esta tendrás la oportunidad de poner en práctica todo lo anterior al conjugar los verbos tanto en su forma positiva, negativa como interrogativa. Recuerda que puedes acceder a esta y las demás plantillas interactivas desde nuestra aula virtual con el código KDZ3Q o desde el link de mi perfil haciendo clic aquí. Si no lo has hecho aún, guarda este video y regresa más adelante para que veamos juntos el razonamiento de las respuestas. Pero si ya lo hiciste, vamos a ello. Para el enunciado número 1, Mark tired today, feel, debemos usar el verbo feel, sentir, conjugado de la manera correcta, que para Mark, cuyo pronombre sería he, entonces es feels, la tercera persona. Tendríamos entonces, Mark feels tired today. Mark se siente cansado hoy. Para el enunciado número 2, she, student, not be, es decir, debemos usar el verbo to be para el pronombre she en su forma negativo. Isn't. She isn't a student. Ella no es una estudiante. Enunciado número 3, tengo 2 espacios en blanco porque tengo un signo de interrogación al final, es decir, un espacio será para el auxiliar y el otro para la conjugación del verbo, el cual es like para esta oración. Tendríamos entonces el auxiliar para you es do y el verbo en su forma base sería like. Do you like ice cream? ¿Te gusta el helado? Número 4, she, ice cream, love. El verbo amar para la tercera persona del singular she se le tiene que poner una S. Tendríamos entonces she loves ice cream. Ella ama el helado. Número 5. También tengo una pregunta, pero en este caso una pregunta abierta. WH question. Con who. Who Lucas in Boston visit. Entonces, tendríamos, como en esta pregunta Lucas es el sujeto, debo usar el auxiliar does. Y el verbo en su forma base, porque cuando uso un auxiliar, el verbo debe ir en su forma base. Entonces tendría, who does Lucas visit in Boston? ¿A quién visita Lucas en Boston? Es correcto poner la S a la tercera persona, Lucas visits, pero cuando es un enunciado positivo. Para las preguntas y los enunciados negativos, debo de poner el verbo en su forma base. Does Lucas visit? Lucas doesn't visit. Que no se te olvide eso. Continuamos con el enunciado número 6. My wife, a great time at the party. Have. Bueno, este es un enunciado positivo con el verbo have para la tercera persona my wife, que sería she. Entonces diría my wife has a great time at the party. El verbo have es irregular en el presente simple. Lo podríamos traducir como mi esposa se divierte mucho en la fiesta. Esta frase se podría mejorar diciendo my wife is having a great time at the party o my wife had a great time at the party. Mi esposa se está divirtiendo mucho en la fiesta o se divirtió, pero para los fines está bien. My wife has a great time at the party porque estamos viendo el presente simple. Número 7. Carlos his homework after school. Do. Para Carlos sería does porque Carlos es he. Carlos does his homework after school. Carlos hace su tarea después de la escuela. Número 8, tengo el verbo to be para my cat. My cat es it. Tendría entonces my cat is very playful in the evening. Mi gato es muy juguetón en las noches.
Puesto que evening significa noches tempranas, también podría traducirse como las tardes. Número 9, otro enunciado positivo con el verbo win. The team es it. The team wins the championship every year. El equipo gana el campeonato todos los años. Número 10 es una pregunta con el verbo help y el sujeto he. Tendría entonces, does he help his sister with the chores? ¿Él ayuda o ayuda él a su hermana con las tareas del hogar, con los oficios? Número 11, the museums open on Sundays, not be. El verbo to be en negativo en forma de pregunta para los museos. Sería entonces, suena más difícil de lo que es. Aren't the museums open on Sundays? ¿No están abiertos los museos los domingos? Número 12, un enunciado negativo con el verbo take, not take. They their dogs to the park every afternoon. ¿Qué sería entonces? They don't take their dogs to the park every afternoon. Número 13, una pregunta abierta para el concierto con el verbo start. Sería entonces, what time does the concert start? Porque el concierto es it. Does it start? Does the concert start? Número 14, she fluent in Spanish. Con el verbo to be sería entonces is she fluent in Spanish? ¿Ella habla español con fluidez? Finalmente tenemos una pregunta abierta con el verbo practice y el sujeto your children. When do your children practice sport? ¿Cuándo practican deportes tus hijos? Ya vimos en lecciones anteriores que your children es un plural irregular que significa tus hijos o tus niños. Y por eso el pronombre sería they. When do your children practice? Muy bien, solo nos resta entonces chequear la clave de respuestas y listo. Te recomiendo adelantarte a nuestro próximo episodio yendo al link que te comenté y haciendo la práctica interactiva. Hasta la próxima. Hello guys, en este quinto y último ejercicio de esta serie sobre el presente simple, pondremos a prueba tu capacidad para organizar oraciones correctas de manera estructural. El objetivo es que reorganices las palabras para formar oraciones coherentes, bien sean enunciados positivos, negativos o preguntas. El secreto de este tipo de ejercicios es saber la estructura correcta de las oraciones. De esa manera, no estarás adivinando. El inglés es un idioma SVO, lo que significa que primero se escribe el sujeto, luego el verbo y finalmente el objeto. Si hay algún complemento, se escribe después. Ya con esta información tienes prácticamente ganado el cielo. Como ya vimos, nuestra primera oración entonces es Lisa goes to the library every Saturday. Lisa va a la librería todos los sábados. Nuestro segundo ejercicio es un enunciado negativo. La estructura es exactamente la misma, SVO, con la diferencia de que nuestro verbo es negativo. Así que en este caso hay que saber cómo hacer la negación de un verbo. Nuestro sujeto sería el pronombre I, el verbo have, que para el pronombre I en negativo sería don't have, y el objeto
sería pet, mascota. Y entonces el complemento de esta oración sería at the moment. Tendría entonces, I don't have a pet at the moment. No tengo una mascota en este momento. El número 3 es también un enunciado positivo. El sujeto es my sisters, el verbo enjoy y el objeto swimming. El complemento sería entonces in the pool. Aquí hago un paréntesis. Por si no lo sabes, el sujeto es el que hace la acción. El verbo es la acción. Y el objeto es el qué de la acción. Es decir, le preguntas al verbo qué y la respuesta será el objeto directo. Y si le preguntas quién, si está en la oración, la respuesta será el objeto indirecto. En nuestros casos anteriores, por ejemplo, ¿a dónde va Lisa? ¿Qué es lo que tiene? Y la tercera, ¿qué disfruta? Y la respuesta a esas preguntas, Lisa va a la librería, entonces librería es el objeto. ¿Qué es lo que no tiene? Una mascota, así que una mascota es el objeto directo. Y en esta última, ¿qué es lo que disfruta? Nadar, swimming, así que swimming es el objeto directo. Finalmente tenemos entonces, my sisters enjoy swimming in the pool. Mis hermanas disfrutan nadar en la piscina. Número 4, también un enunciado positivo. No se ve aquí ninguna negación ni signo de interrogación. Así que nuestro sujeto es el pronombre I, el verbo drink. ¿Y qué es lo que se bebe? Café, así que café es nuestro objeto directo. El complemento sería entonces cada mañana, every morning. Tendríamos finalmente, I drink coffee every morning. Bebo café todas las mañanas. En el número 5 veo entonces un signo de interrogación, lo que me dice que es una pregunta. Para la pregunta entonces, comienzo con el auxiliar, a menos que sea una pregunta abierta. Entonces, nuestro auxiliar es do. Después del auxiliar, se escribe la misma estructura SVO, el sujeto, que sería you, y me quedan dos verbos. Entonces, aquí debo de sopesar, es work o finish el verbo. Como tengo la palabra schedule, que significa horario, eso me hace entender que posiblemente esté hablando de trabajo. Entonces ahí tengo que jugar con estas palabras para ver si es do you work, finish, no tendría tanto sentido, ¿verdad? Entonces, do you finish your work, ahí suena mejor, por lo tanto sé que el verbo es finish. Y que work en esta oración no es un verbo, sino un sustantivo. No es el verbo trabajar, sino que es el sustantivo trabajo. Algunas palabras en inglés son tanto verbo como sustantivo. Mi oración sería entonces, do you finish your work schedule? ¿Terminas tu horario de trabajo? Cabe señalar que esta oración estaría incorrecta. Necesitaría una frecuencia. Por ejemplo, do you finish your work schedule every day at 6? Para decir terminaste tu horario de trabajo, entonces deberíamos usar el presente perfecto, que sería have you finished your work schedule. Pero para los fines de práctica, vamos a dejarlo así. Para la número 6, ¿cuál crees que sea el sujeto? Our family, right? El verbo está claro, likes. El por qué likes y no like, ya hemos hablado bastante en los ejercicios previos. Si no lo has visto, adelante. Y el objeto directo sería camping. El complemento, a lot. Tendríamos finalmente, our family likes camping a lot. A nuestra familia le gusta mucho acampar. Muy bien, espero que ya le hayas tomado el ritmo. Seguimos entonces con la número 7 y aquí tenemos el verbo to be. La estructura sigue siendo la misma, con excepción de que cuando tenemos el verbo to be, en lugar de poner un auxiliar, debes recordar que
hay que darle un switch al verbo. El número 7 entonces tenemos al sujeto que es John. Tenemos dos verbos, tenemos el verbo to be y el verbo feel en presente progresivo. Como yo sé que el presente progresivo es to be más ing, entonces sé que es isn't feeling. El objeto, no tengo objeto, tengo aquí un complemento, well, today. Tendría entonces, John isn't feeling well today. John no se está sintiendo bien hoy. El número 8, lo único que tengo diferente es que tengo un adverbio de frecuencia, usually. Los adverbios de frecuencia van directamente antes del verbo, así que tengo la misma estructura, el sujeto, they, el verbo wash, y antes del verbo debo poner el adverbio de frecuencia, usually, y el complemento movies. Así que tendría, they usually watch movies on weekend. Ellos usualmente ven películas los fines de semana. Número 9, sujeto my brother, verbo play, en negativo, y el complemento directo computer games. Tendría entonces, my brother doesn't play computer games. Mi hermano no juega videojuegos en la computadora. La número 10, tengo una pregunta y tengo el verbo to be. Así que lo primero sería entonces el verbo to be. Is. Si tengo is de primero, lo siguiente debería ser entonces dinner, porque no se dice is you, ¿verdad? Entonces el sujeto sería dinner. Nuestra oración completa sería entonces, is dinner ready for you? ¿La cena está lista para ti? La número 11 también es una pregunta, pero con el verbo visit. Así que necesito poner el auxiliar de primero, que es do. Debo de buscar entonces al sujeto, que sería you, y tendría entonces do you visit? Ahí, ¿qué más me queda? Your grandparents often. Entonces, often es un adverbio de frecuencia. Debo también colocarlo en la posición correcta que ya dije era justamente antes del verbo. Tendría entonces, do you often visit your grandparents? También podría ser, do your grandparents often visit you? Porque you es tanto un pronombre sujeto como un pronombre objeto, así que bien podría ir delante o después del verbo. Esa la tengo que arreglar para que no haya esa ambigüedad. La traducción sería, visitas a tus abuelos frecuentemente o tus abuelos te visitan frecuentemente. Número 12, ya entonces tengo dominado la posición de los adverbios de frecuencia y digo I often read, sujeto, verbo, entonces objeto, science fiction books. No digo book science fiction, porque el adjetivo en inglés se escribe primero. ¿De qué son los libros? De science fiction. Entonces mi oración sería, I often read science fiction books. Leo con frecuencia libros de ciencia ficción. Número 13, sujeto we, verbo go, objeto vacation y el adverbio de frecuencia usually. Tendríamos entonces, we usually go on vacation in summer. Aquí tengo que conocer que las preposiciones on, in, no se dice in vacation, se dice on vacation y se dice in summer, no on summer. Para las estaciones del año se usa la preposición in. Ya estos son detallitos que hay que saber adicional. Vamos de vacaciones usualmente en verano. La número 14 se ve de lejos que el sujeto es dog, my dog, y el verbo has para la tercera persona que es it, dog. Entonces tendría my dog has, ¿qué es lo que tienes? Le hace la pregunta ¿qué? Al verbo, ¿qué tiene? A beautiful coat. Ahí lo tienes en su orden. Así que sería my dog has a beautiful coat. Mi perro tiene un pelaje hermoso. La última es una pregunta y tiene su truco porque vemos que está do dos veces. Eso significa que uno es el auxiliar y el otro es el verbo. Entonces
tendría do. You do, porque el sujeto sería you. El único sujeto ahí sería you o the dishes. Sería do you do, o sería do dishes do. No tendría sentido así, ¿verdad? Entonces sería do you do. ¿Qué es lo que haces? Ya queda obvio que es the dishes. Entonces, pero aquí tengo un when, ahí me cambia todo. Eso significa que es una pregunta abierta. Entonces debo mandar a when para el inicio, porque el WH se escribe al inicio. Entonces digo when y después sigo como si fuera una pregunta cerrada, ¿verdad? When más el auxiliar, más el sujeto, más el verbo, etc. Se queda igual lo que había hecho hasta el momento. Así que tendría when do you do the dishes? Una vez terminados estos ejercicios, te dejo la clave de respuestas directamente desde el formulario.